Hola, buenas tardes. Otro domingo de octubre volvemos a abrir este espacio eh, de compartir con mujeres escritoras unas cuantas, bueno, un ratito, ¿no? Este espacio que se llama Mujeres con el Escritoras, que hemos realizado durante todo el mes de octubre, los domingos sobre estas horas más o menos. Y bueno, pues hoy tenemos una nueva invitada que se llama Irati Santos y es de Bilbao. Eh, va- voy, a, voy a solicitar que entre, a ver si esta vez nos sale bien y entra a la primera. Bueno, hola. Hola Andrea, hola Piera, es que no se ve el nombre. Hola, buenas tardes, voy a conectar con Irati. Vale, ya. Hola Irati, te acabo de mandar la solicitud, si la aceptas entrarás en el directo. A ver, esto creo que un poco mal. Mientras ella entra, yo lo voy recolocando. Bueno. Ya está. Es que tenía que compartir permisos y eso para que accediera a la cámara y al micrófono. Ya, lo que siempre nos pasa, ¿no? Lo que siempre nos pasa cuando estamos en una reunión online o Mm, que dar permiso a la cámara, permiso al audio. Sí, Bueno, además Instagram es la primera vez que estoy, así que esa no la tenía configurada. bueno, no te preocupes, yo ya es la cuarta y siempre ha pasado algo. Es el directo lo que tiene. Mm, Bueno, os voy a presentar un poco a Irati para entrar en contexto en la entrevista y que no sea así todo preguntar y hablar y que la conozcáis un poquito. Eh, Irati es graduada en comunicación, pero en realidad lo suyo es la historia, siempre ha sido la historia. Tras terminar la carrera, trabaja como freelance investigando sobre la historia de la vida privada y la historia de las mujeres. Ella misma dice que cree que ninguna de las dos se puede entender sin la otra. mm, Mm, Tal cual. sí, ¿no? Sí, Luego nos lo explicarás un poquito. sí, claro. Es la creadora de un proyecto súper interesante que yo os aconsejo seguir en Internet, lo tiene colgado en Internet, que se llama Ellas también escribieron la historia y que tiene como objetivo divulgar la obra creada por las mujeres. Dentro del proyecto ha puesto en marcha la biblioteca Etalia como un recurso de consulta que todas las interesadas en conocer la genealogía femenina pueden consultarla. Y aparte, la colección editorial, ellas también escribieron la historia. Dice que es muy original en buscar títulos para sus proyectos, pero a mí la verdad es que ese título me gusta mucho porque es que lo dice todo. Dentro de esta colección ha publicado Apología de las Mujeres, que es un ensayo que la española Inés Joyces y Blake escribió en el siglo XVIII, que yo os aconsejo comprar porque además ahora lo tenéis en súper oferta. Luego nos lo explicará Irati un Cuña poco. publicitaria. Hombre, claro, es que este programa es para eso, para publicitar vuestro trabajo, no tiene otro sentido. Bueno, también ha impulsado la creación del club de lectura del mismo nombre, o sea, del mismo nombre del proyecto, Todo evidentemente, igual. que se reúne una vez por semana. Y quiero puntualizar que yo soy una privilegiada, una de las privilegiadas que participa en este club y la verdad es que también lo recomiendo muchísimo porque es un espacio que, sobre todo este tiempo de confinamiento, a mí personalmente ha sido mi tabla de salvación el tener ese día para poder hablar de feminismo, de libros, de mujeres y Mm, la verdad es que es un placer reunirse todas las semanas con las compañeras. Y también ha impulsado la creación, ay no, perdón, ahora está trabajando en el segundo libro de la colección Eso es. y lo compagina con una investigación sobre transmisión del linaje y con la redacción de su primera novela, que yo ya estoy esperando que salga publicada para poder leer.
A ver. Bueno, pues cuéntanos un poco lo del la promoción que estás haciendo de tu libro Apología de las Mujeres. Empezamos por ahí, perfecto. Sí, sí. La promoción es muy sencilla. Como me haces una entrevista y hacía este mes de las escritoras, la verdad es que no he hecho nada, me he dedicado a escribir, estoy un poco desenganchada de las redes y he dicho, pues mira, vamos a hacer una mini promoción y nada, pues que hay un descuento que se puede adquirir la edición de Apología de las Mujeres por 2 euros, solo la edición online, la digital, vamos, que está en EPUB y en móvil, creo que son los formatos. No, no tiene mucho misterio. De aquí, desde hoy hasta que acabe el mes, ya está. Muy bien. Pero bueno, es un muy buen precio para un libro, la verdad, tan interesante. Bueno, pues empezamos a charlar tú y yo. ¿Cómo nació la idea del proyecto? Ellas también escriben la historia. A ver, no tiene un punto de inicio, la verdad, muy, muy claro. Yo me empiezo a interesar en mi época de la universidad por todo el asunto de cómo encajaban las mujeres en la historia que nos habían contado. Y me doy cuenta de que nada, absolutamente nada de lo que había aprendido y leído eh, me daba respuestas para el cómo vivían las mujeres en épocas pasadas, ¿no? Entonces nace un poco de esa necesidad de buscar respuestas y de buscar respuestas por parte de las propias implicadas, ¿no? Porque para prácticamente todas las épocas de la historia, bueno, dicen que la historia la cuentan los vencedores, ¿no? Y en este caso es lo mismo, la historia la han contado los hombres, han sido los hombres los que han escrito sobre las mujeres y me faltaba esa otra visión. Entonces nace un poco así, de intentar documentarte para un proyecto y ver que vas a una librería y no hay prácticamente libros escritos por mujeres de otras épocas de la historia. Ahora, evidentemente, hay, bueno, todavía falta mucho por hacer, pero hay muchas escritoras y que están en las librerías. Pero si quieres buscar a una escritora del siglo de oro, por ejemplo, español, es muy, muy, muy difícil encontrarla. Entonces, nace de ahí, de la necesidad de buscar respuestas. Ujú. Están saludándonos Yolanda y Luis Guillermo. Nos Ay, saludamos hola, también. Nos saludamos también y creo que se ha a las dos. también Victoria del club. Sí, sí, también está. Sí, creo que Ah, pues sí. no, no, es que no, ¿sabes qué pasa? Que como tengo que hacer estos directos con el móvil y yo la vista la tengo tan sumamente mal, apenas lo... Pues creo Yo que he sí. reconocido básicamente la fotografía de la que está Yolanda porque es la que tienen casi en algunos sitios, ¿no? Que más que por lo que ponía. Hola, hola Hola. Yolanda. Bueno, pues seguimos con la entrevista, no nos vamos a desviar. ¿Qué línea de investigación te llevó a descubrir la historia de tanta mujer silenciada? Porque yo, sinceramente, lo veo súper complicado. Porque tú, por ejemplo, pones en la Biblioteca Nacional, pones escritoras, o sea, con la A, de la generación del 98 y te sale vacío. O sea, Sí, no te sale o, nada. o Y te da dices, errores. o sí, sí, o sea, y dices, a ver, es que doña Emilia Pardo Bazán no se merece que le pongan en la Biblioteca Nacional en la web. Digo, por lo Es, menos ella, pues ya, sí, tampoco. es que hay algunas que son como básicas, ¿no? Y ya el no incluirlas resulta hasta ofensivo. Uh -huh. No sigo una línea de investigación, o sea, vamos a ver, es que no le puedo llamar ahora mismo para el proyecto una línea de investigación concreta, ¿no? Sí que, como has dicho antes, yo creo que la historia de las mujeres y la historia de la vida privada no se pueden entender la una sin la otra, ¿no? Entonces, lo que intento es acceder a esa vida privada en su forma de expresión más pública, ¿no? A través de la escritura, por ejemplo. Eh, ¿Cómo decirte? Es que es todo un cúmulo de porqués, ¿no? Intento ir dando solución a los distintos porqués que me van surgiendo. Para el caso de encontrar a estas mujeres es un trabajo súper, súper arduo
porque mi principal preocupación no es tanto dar una biografía completa o completa breve, me da igual, ya se hace, ¿no? No es decir, no, fulana de tal existió, vivió, no. Eso es muy importante, porque ya dicen que lo que no se nombra no existe. Pero creo que todavía nos falta, y esa es mi ambición, contextualizar todas esas obras. Porque solo si las contextualizamos y les damos valor, podemos equipararlas a las de sus colegas masculinos, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que pretendo. Claro, es lentísimo, lentísimo. Es ir una a una. Claro. De Y, hecho, voy a salirme un poquito del guión de la entrevista porque me interesa comentar una cosa contigo. Esta mañana, precisamente en Instagram, en una cuenta de Instagram, estaban comentando el tema de las escritoras que no tenían visibilidad, sobre todo en la edad moderna, el siglo de oro de las mujeres en aquella época y todo esto. Bueno, en el caso, por ejemplo, de María de Zayas, porque en esa misma cuenta se decían que no se trataba de que las mujeres fueran mejores que los hombres, sino que no estaban vistas, ¿no? Y yo le decía, no te justifiques. ¿Por qué? Porque María de Zayas en su época sí estuvo reconocida en Europa y, sin embargo, con sus novelas ejemplares y amorosas, que según los críticos no tienen nada que envidiarle a las de Cervantes, y sin embargo todo el mundo conoce las de Cervantes y nadie conoce ya no la obra de María de Zayas, es que ni la conocen a ella. y no solo Entonces, eso. Sí, perdona, dime, dime. perdona. No, no, sigue, sigue. Me interesa que lo No, digas digo tú. que no solo es que no se conozca, es que luego tú intentas, bueno, ahora no, porque el otro día estuve en una librería y hay una edición de bolsillo de las novelas ejemplares de María de Zayas, pero hasta hace poco tú intentabas comprar su obra y creo que te cubre el presupuesto de libros para medio año, mientras que las de Cervantes es que las tiene por nada. Por nada, sí. De hecho, tenemos un problema con un libro que no encontramos en ninguna parte. Y es relativamente... Reciente. Sí. Sí, y lo compras de segunda mano y te piden pues ciento y pico, casi 200 euros, que es una cosa impagable. Bueno, por lo menos para nosotras que estamos Es ruina, es ruina. en la situación que estamos. Exacto. Bueno, háblanos un poco de tu proyecto porque me interesa muchísimo difundirlo, porque creo que es súper necesario y que es preciso que la gente lo conozca. Mira, es un proyecto que está fundamentado en tres vertientes. Está el blog, donde voy compartiendo poco a poco. Ya te digo, o sea, la investigación es lentísima y estoy sola de momento, entonces poco a poco voy compartiendo un poco artículos en los que se hable de lo que comentaba, ¿no? De la obra en sí, de las mujeres o del contexto en el que la escriben. Eso por un lado. Por otro lado está la biblioteca Etelia, que esto sí que es una cosa muy, muy personal. La empecé a hacer de forma privada simplemente para registrar qué mujeres estaba leyendo y una ficha muy básica, cuándo nace, cuándo mueren, dónde lo hace, el siglo, por poder enmarcarla dentro de un movimiento literario, artístico, político, una breve biografía y un enlace a una ficha también con su obra, ¿no? Con datos básicos de la obra. Lo puse en abierto, en compartido. A través de eso es una biblioteca muy, muy, muy sencilla que se organiza por colecciones y por autoras y obras, ¿no? Entonces tú puedes encontrar la colección de, yo qué sé, de escritoras españolas, filósofas, yo qué sé, italianas, y simplemente vas filtrando, lo tengo planteado como un recurso. Eso es una cosa un poco de prototipo, ¿no? Porque mi ambición, mi intención a bastante largo plazo es poder cruzar los datos. Es decir, cogiendo la ficha de una obra inglesa del siglo XVI y una española del siglo XX, quiero saber de qué hablan esas mujeres, si hablan de lo mismo, si los problemas que tiene una mujer en el siglo XVI o las cosas que expresa públicamente en el siglo XVI son las mismas, parecidas, diferentes, un poco hacer ese análisis, ¿no? Y luego, como tercer camino, tercera piedra angular,
pieza angular, tengo lo que yo llamo una colección editorial, ¿no? Que tiene como objetivo financiar el proyecto, básicamente. Así que por cada 2 euros que gastéis en el libro, me estáis haciendo un favorazo para seguir adelante rescatando mujeres. Bueno, que lo que pretendo es obras que no están actualmente puestas a disposición del lector común, ¿no? Porque muchas de las obras y de las mujeres a las que hacemos referencia son conocidas por el ámbito académico, se estudian, o sea, no es nada novedoso, pero te tienes que interesar específicamente por ellas. Entonces, mi afán con esa colección es que el lectora común acceda a ellas, ¿no? Entonces, no solo ofrezco la obra en esos libros, o sea, una edición comentada, sino que encima quiero hacer una introducción, un prólogo, un algo, ¿no? Que te permita situar la obra y a la autora si no conoces específicamente la realidad de la mujer en aquella época, yo qué sé, la realidad de la escritora del romanticismo, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy haciendo. Y luego el club de lectura maravilloso que tenemos, que además sirve mucho no solo para despejar la mente de estos tiempos tan raros que estamos viviendo, sino que salen ideas cruzadas, compartimos un montón y todo es enriquecedor. La verdad es que sí. Nos pregunta Yolanda qué libro es el que estábamos comentando antes, que es era la historia propia de las mujeres, ¿era? Eso es, una historia propia se llama. Sí, es la historia estaba repasando, sí, la historia de las mujeres, una historia propia. Creo que lo he recomendado en... ¿Sabéis qué pasa? Que no lo puedo sacar porque tengo aquí en la pila de libros para aguantar el móvil, si no os lo enseñaría. Sí, pero no recuerdo Luego las lo dos comparto autoras. por Twitter. Sí, yo creo que es Historia de las mujeres, una historia propia, creo que es el Sí. título. ¿Y las autoras, te acuerdas? Eran Sí, dos autoras. sí, son 2 historiadoras norteamericanas que se llaman Anderson y Zinsser, creo que se llaman. Sí, Anderson sí que me acuerdo, de la otra no me acordaba yo. Mm. Bueno, pues es que Yolanda es bibliotecaria, a lo mejor a ver si no lo consigue. El libro a un precio razonable, Mm. porque vamos. Sí, deben Bueno, de quedar 2 en las librerías de España, no deben de quedar más. sí, a ver, estaban en Canarias, pero claro, es que dices, es que te va a costar más que te lo envíen que lo que vale el libro. Vale, Y si lo vale. pillas de segunda mano, pues es Ya te imposible. arruinas, eso. No, no, imposible. Vamos, es en mi presupuesto de libros mm, en medio año. 200 euros. Es Pero terrible. bueno, sí, sí. Bueno, todas las mujeres esas que estás investigando, ¿cuál ha sido la que más te ha impresionado? Y cuéntanos, a ver, Mira, te de iba a ella. hablar de María de Zayas, porque me encanta, pero he decidido que no, porque de María de Zayas se habla mucho. Bueno, se habla mucho, a ver, es más o menos más conocida, digamos. Y ahora mismo estoy metida en la vida de Luisa de Padilla, que fue condesa de Aranda, y o sea, es una de las mujeres que más me ha impresionado. Y lo gracioso es que no me ha impresionado por nada en particular. Lo que pasa es que cuando te pones a indagar en estas mujeres y a preguntarte el porqué de sus acciones, el cómo era su vida, cómo recibían todos los ataques de las distintas épocas en las que han vivido hacia ellas mismas, si los aceptaban o no, pues se te empieza a crear como un interés extraño en la mujer y en su entorno, ¿no? Y bueno, pues Luisa de Padilla también es medianamente conocida dentro del mundo académico. Escribe una colección de obras de civilidad, no sé si es muy pronto igual para llamarles civilidad, como de educación de los nobles, ¿no? de formas de comportamiento de la nobleza. Y lo hace en los años 40 del siglo XVII. Ya nace en 1590 y muere en 1646, ¿no? Y en los últimos años de su vida, como muchas otras, son las que dedican los últimos años de su vida, se dedica a escribir. Lo que me interesa, por ejemplo, de Luisa de Padilla, que ocurre con muchas mujeres,
no es tanto su obra, que es maravillosa y recomiendo que la leáis, se llama Nobleza Virtuosa, la primera de las obras, que por cierto dedica tanto a su hija y a su hijo. Son reglas de cómo dirigirse en la vida, ¿no? Para un noble. Y bueno, pues es interesante ver lo que propone, ¿no? De este libro no me interesa tanto las directrices que da, porque nos las podemos imaginar, ¿no? En la Zaragoza, bueno, en Épila, que es un pueblo, no sé a cuánto está muy poquito de Zaragoza. Imaginaos las directrices que da para una mujer noble o para un hombre, me da igual. Lo que me interesaba en este caso de Luisa de Padilla son sus referentes, que son interesantísimos. Y por eso me tiene fascinada esta mujer, ¿no? Porque está muy empeñada en hacer una reconstrucción del linaje paterno en este caso, pero de su propio linaje, ¿no? Es un linaje que le han robado al casarse, porque ella de repente pertenece a otro. Entonces hace un esfuerzo muy, muy grande por recuperarlo. Entonces ese esfuerzo, esas ganas de dejar una impronta, ¿no? Lo que me tiene atraída de Luisa de Padilla, en este caso, que me preguntabas, como de cualquier otra. Porque se ve mucho en las escritoras, esas ganas de dejar su huella. Decía hace poco, y me parece que es así, estoy muy convencida, que las ganas de perpetuarse en el tiempo no son solo masculinas. Nos lo han vendido así. Pero no, Christine de Pirsant, por ejemplo, lo dice específicamente, que ella escribe porque quiere que la recuerden en todas las partes del mundo y por los siglos de los siglos. Sí, lo ha conseguido. Sí. Es una de las pocas que lo ha conseguido, entre comillas, porque no es lectura obligada en la enseñanza reglada, que sí que debería ser ella, debería ser Woolf, deberían ser tantas que... Sí, pero bueno, ¿eh? Unos mínimos, debería de ser cultura general, ¿no? Unos mínimos que, por lo menos, que aparecieran estas mujeres que son tan interesantes y tan importantes y que aportaron tanto a la cultura y al conocimiento, ¿no? Porque claro, sí. Yo ahora, desde que te conozco a ti, cada vez que hablan de algún periodo de la historia, pregunto, ¿y qué hacían las mujeres? ¿No? Porque es que te cuentan lo que hacían ellos. ¿Qué hacían las mujeres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cómo se relacionaban? ¿Qué cocinaban? ¿Cómo cuidaban a su prole? No sé. Y todo eso es súper interesante, es parte de la historia y no nos lo cuenta nadie. O sea que no. pensamos Eso que de no aquí interesa. No, claro, de aquí 1000 años pues tampoco se hablará de lo que hacíamos las mujeres, creo yo, en ese ámbito más privado que yo comparto contigo de que es necesario conocerlo para saber la historia completa. Nos saluda también Luz Melus, la saludamos. Hola. Y seguimos con la entrevista, porque estabas diciendo que no nos han contado la historia realmente cómo fue, nos han engañado, y la siguiente pregunta yo creo que también nos han engañado un poco. En las dos siguientes preguntas que te voy a hacer. Las mujeres han estado presentes en diferentes gremios y oficios, ¿no? Cuando nosotros pensamos de que se pasaban la vida criando y cuidando a sus hijas e hijos y nunca ocuparon espacio ni laboral, ni público, ni nada. Uno de estos gremios fue la imprenta. ¿Es cierto que algunas mujeres estaban frente a estos negocios familiares o nos lo han vendido mal todo esto? No. Es que esto es mi parte favorita, ya lo sabes, es cuando empiezo a decir que no te creas lo que te ha enseñado el patriarcado, ¿no? En este caso, en historia. Hubo mujeres dentro de los gremios, incluso hubo mujeres que ellas mismas fundaron sus propios gremios, muy pocas en países del norte de Europa, pero las hubo. En el gremio de los impresores hubo mujeres, eran viudas y de hecho así firmaban sus impresiones, ¿no? Bueno, no soy experta en historia de los gremios, pero en los gremios en general, si moría el maestro en cualquier gremio, la mujer del maestro, hasta que los hijos
tuviesen edad suficiente de hacerse cargo del negocio, podían ellas estar al frente. Eran mujeres que además lo más probable era que fueran hijas, a su vez, en este caso, de impresores, ¿no? Entonces conocían el oficio, lo habían mamado desde muy pequeñas. De hecho, en algunas capitulaciones matrimoniales, como parte de la dote, las hijas llevaban los aperos, las herramientas propias del gremio, ¿no? Entonces, una vez que moría el marido, por ejemplo, si tenía un hijo varón de 2 años, ella se quedaba al frente y lo habitual es que firmase con viuda de fulano de tal y que cuando su hijo fuese mayor traspasase, digamos, la gestión del negocio, ¿no? Porque el negocio nunca era de ella. El negocio lo tenía, pues eso, lo estaba gestionando, lo mismo que las reinas y las regencias, ¿no? Igual. También podía ocurrir que se volviese a casar, habitualmente lo haría con alguien también del propio gremio que conociese el oficio de impresor y que pudiese hacerse cargo, ¿no? Sí que hay algún caso de mujeres que, cuidado, no hay o yo no las he identificado mujeres que fundasen ellas sus propios negocios de impresoras, ¿no? Pero sí que parece haber alguna que no se volvió a casar, que no tuvo hijos, o que los hijos murieron en la infancia o lo que fuera, y que ellas, hasta que ellas murieron, se hicieron cargo del oficio, ¿no? Y algunas sí que imprimieron con su nombre propio. Pero bueno, comercialmente, si el fulano de tal tiene fama, digamos, como impresor, desde un punto de vista comercial tiene lógico, ¿no?, que pongan viuda de fulano de tal. Claro, no sé, yo me acuerdo que hasta hace 4 días todavía veía negocios que era viuda de. Viuda de, claro. Sí, nos han hecho un comentario, pero no puedo leerlo. Si Yo puedes leerlo tú. tampoco. No, es que se me va para arriba, digamos. Sí, no se puede bajar, ¿no? Es difícil reconstruir su linaje, es un trabajo de memoria que... Ah, sí. Creo que es Luis. Dice que como la mujer al casarse perdía su nombre, es difícil reconstruir su linaje. Es un trabajo de memoria que requiere de fuentes y documentos que hay que leer. Pues sí, tal cual. Tal cual. Y cuanto más escritos por ellas estén, mejor. Más fiables son, evidentemente. Sí, porque hemos comprobado que nos falta mucha documentación. Y Pero sí muchas veces, existe, ¿eh? sí, no, sí, si tú eres la prueba viva de que sí existe, porque lo encuentras todo. Así que, Es que nos han vendido que no existe, que no hay porque no sí, existe. Y es mentira. Hay sí, pero, menos, pero es mentira. Sí en hay. todos los ámbitos de la cultura ni habían pintoras, ni habían arquitectas, ni habían nada. No. Las mujeres, y luego empiezas a encontrar y dices, ostras, hablas con una experta en arte y te sacas 50.000 mujeres, hablas con una experta en historia y así vamos. O sea que, Tal cual, uh-huh. tal cual. ¿Cómo vivían las mujeres en la Edad Media? Porque es una época que yo sé que tú dominas bastante y a mí me interesa porque yo estaba completamente engañada sobre el tema de las mujeres en la Edad Media. O sea, yo, la Edad Media, las mujeres era la Celestina, ¿no? La alcahueta, la enamorada, la bruja y aparte de eso, la reina, la noble, pero aparte de eso, para mí no existía otro tipo de arquetipo, para la redundancia, de mujer en la Edad Media. Y creo que estoy súper engañada. Vamos. A ver, con la Edad Media, voy a intentar no alargarme mucho porque este es uno de mis temas favoritos. No, pues porque tenemos tiempo, ¿eh? Aún tenemos Vale. casi más de media hora, así que tú Ah, vale, tranquilo. genial. Entonces me explayo un rato. A ver, Sí, vamos a sí, ver. sí, porque Con además la, es súper interesante todo lo con la que Edad Media hay un problemón, así en general. Y es que nos han vendido desde el siglo XIX, el dramático siglo XIX. nuestro siglo favorito, que tenemos que De eso hacer. hablamos otro día, si quieres. Nos Sí, sí, montamos un tenemos que hacer seminario. una entrevista, pero larga, larga, sobre el siglo Mira, XIX. un sarao, si esto nos puede dar para no sé cuántas partes, vamos. Sí, 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 sí. Bueno, nos viene de ahí, ¿no? Esta visión que te voy a decir ahora. Una visión oscura de la Edad Media, ¿no? Nos han vendido que la Edad Media era un mundo de violencia, de brutalidad, de ignorancia,
de curas rancios, de inquisición pura, o sea, era un mundo horrible para vivir, ¿no? De la Y peste la realidad no bubónica, fue... ¿Perdona? la peste bubónica. Sí, sí, o sea, todos los horrores que te puedas Todo. imaginar se vivieron en la Edad Media, ¿no? Y sí, hubo horrores, muchos, pero bueno, parece que fue una época de más luz y cultura de la que nos han hecho creer, ¿no? Y ya, como todo, si nos ponemos a hablar de las mujeres, ya el despropósito que nos han vendido es, vamos, de proporciones astronómicas. Voy a recomendar un libro de Eileen Auer, y lo hago porque además fue una medievalista de principios del siglo XX, muy, muy, muy reputada, que tiene un libro que se llama Mujeres Medievales, que es una recopilación de varios discursos que dio, de varias charlas que dio ella, ¿no? Y es el primer intento de verdad que hay por esclarecer un poco cuál era la situación en realidad de estas mujeres en la Edad Media. Y lo recomiendo, es un librillo muy, 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 muy cortito y muy fácil de entender a dónde quiere llegar ella, ¿no? Por ejemplo, un caso que cuenta que me parece muy esclarecedor. Hay registros de una abadía, no me preguntéis qué punto exacto de Inglaterra, que como en el siglo, entre el siglo X y el XII, tienen reclamaciones de las autoridades eclesiásticas, las abadesas, porque es que entran y salen como les da la gana, tienen unas facturas de los fastos de Navidad que no tiene ni el Palacio del Rey, hacen tertulias dentro de la abadía. Claro, estas son mujeres que lo más probable es que hayan sido obligadas a meterse ahí dentro, y son nobles. O sea, esta falsa creencia que tenemos de que entraban en la Edad Media en el convento las niñas pobres es mentira, pero es mentira, muy mentira. ¿Por qué? Porque había que dotarlas. O sea, te salía casi casi igual de caro meter a tu hija en un convento que casarla. Entonces, las abadías, los conventos, estaban llenitos, llenitos de niñas nobles. Estaban ahí obligadas en la mayor parte de los casos, y lo que hacían era montarse una mini corte pues allí, pues también con un poquito de ganas de entrar en contacto con el mundo exterior, ¿no? Que no se las puede culpar por eso. Entonces hay registros de críticas, incluso hay una carta en la que las propias monjas deben de echar a un enviado del no sé quién, ¿no? Cuando les va a cantar las 40, y le echan directamente, ellas están ahí a su vida. Entonces, hay mucho mito en torno a la mujer medieval, ¿no? Hay otro problema añadido, que no se puede generalizar en la Edad Media, ni por siglos, es muy grande, muy larga la Edad Media, ni por siglos, ni por países, ni por regiones, porque las legislaciones vigentes eran distintas en cada lugar de lo que era entonces allí Europa, ¿no? Y aunque la mujer estaba sometida a una minoría de edad prácticamente perpetua, y en general estaba sometida a una figura masculina, dependiendo de la legislación, sí que tenían capacidad de actuación. Había mujeres que heredaban, que disponían de sus bienes, que podían enajenarlos, que si moría el marido ellas recuperaban su dote. Hubo mujeres que defendieron castillos, qué sé yo, no sé, o sea, es un sinfín de posibilidades dentro del constreñido mundo patriarcal, cuidado, o sea, por eso digo que no hay que generalizar, pero había posibilidades. Y esto para el caso de las privilegiadas. Una cosa que me gusta decir respecto a la Edad Media es cómo se gestionaba un castillo medieval, ¿no? Porque aquí se ve muy bien el valor que se ha dado hasta antes del siglo XVIII, XIX, a lo que ocurría dentro de la casa. La gestión de un castillo medieval, la supervivencia de un castillo medieval, dependía, por un lado, del aspecto defensivo, pero por otro lado, y muy, muy grande este lado también, dependía de cómo se gestionaba el castillo, de las provisiones. Y esto era una labor específicamente femenina. Cuando una mujer se casaba, se le entregaban las llaves de los arcones y de las habitaciones, si tenían habitaciones, porque en un castillo medieval de la de la Alta Edad Media, era la torre
y ahí comían, dormían el señor, los criados, o sea, no es un cuento de hadas. Le daban las llaves de donde se guardaban las cosas de valor, ella tenía el mando, ¿no? Había que alimentar, por ejemplo, a todos los miembros del castillo. Y no era una cosa como la podemos entender ahora, o sea, no era solo su familia. Dentro de las murallas del castillo vivía mucha gente. Había que alimentarles, había que, para alimentarles, hacerse cargo del huerto. Si no tenías X producto, había que conseguirlo, había que ir a los mercados. Iban ellas, las mujeres nobles iban a los mercados, ¿no? Se cogían el carro con X servicio y se iban de feria en feria a vender lo que en su castillo se producía y a conseguir lo que ellas no tenían. Había que vestir a la gente de dentro del castillo, ellas hilaban, y lo mismo, comerciaban con eso, ¿no? Hacían una labor que nos han vendido como de ama de casa, pero en realidad ahora eso es gestión pura y dura, ¿no? Eso por parte de las mujeres privilegiadas, que cuidado, también hay casos que se ponían al frente de ejército, no, porque no era ejército, no, pero si había que defender el castillo y el marido estaba, por ejemplo, en las cruzadas, ellas se ponían al frente de los hombres que iban a defenderlo, ¿no? Es que hay mil ejemplos que nos hablan de que las mujeres en realidad no tenían un papel, estaba recluido dentro del castillo, era lo privado, pero no era un papel tan pasivo como nos han hecho creer, ¿no? Y yo creo que es importante reivindicar eso, porque lo que ocurría dentro del hogar tenía un valor social, aportaba a la comunidad. Y luego para el caso de las pobres, que no hay que olvidarse de ellas, el problema es que para la Edad Media, para el caso de familias más pobres, se trabaja casi con restos arqueológicos, porque no hay casi evidencias, las ropas que llevaban incluso eran de mala calidad, no han llegado hasta nosotros, o sea, es más complicado. Pero todo parece indicar, porque también ha sido así en épocas posteriores, que las mujeres pobres, que mira, creo que es en el libro este de Zinsser y Anderson, en Historia de las Mujeres, que el único derecho, esto es muy duro, y entiéndaseme lo que quiero decir, que el único derecho que el hombre pobre tenía sobre la mujer pobre era el de pegarle. ¿Por qué? Porque los pobres eran tan pobres que se necesitaba de la fuerza de trabajo de absolutamente todos los miembros de la familia, mujeres, hombres y niños. Entonces estas mujeres, además del trabajo de gestión del hogar, que también lo había, salían a trabajar y ocupaban espacio público. Es que todo parece indicar a que esas, es lo que digo, a que esas mujeres no, en el día a día, no estaban tan, no sé cómo decirlo, porque todas estas cosas hay que cogerlas con pinzas, no estaban tan sometidas, sí en las leyes, pero que hacían un día a día relativamente en las pobres, relativamente en igualdad a los hombres, pero por pura subsistencia. Había que trabajar en el campo y trabajaban todos. Luego le queda la parte de casa, la parte de la ley no me protege, porque es que no solo soy mujer, soy pobre. Bueno, en fin, hay un sinfín, ¿no? Por eso digo que no hay que generalizar, que hay que puntualizar mucho caso por caso, pero que hay más de lo que nos han contado. Está Hildegarda de Bingen, que escribe, por ejemplo, en el siglo XII. Espera, lo tengo por aquí apuntado. No quiero daros mal la fecha. En el siglo XI escribe, por ejemplo, esta era una mística, una monja, los dos únicos tratados de medicina que existen para la Europa occidental, los escribe una mujer. Está documentada la existencia de iluminadoras de manuscritos, de artistas de la talla, o sea, no solo en las obras, no solo había hombres y maestros de las cofradías, y eso también había mujeres que sabían tallar. Es una excepción, no es la regla, o sea, no vamos a pretender que era un paraíso de igualdad, ¿no? Pero había excepciones y hay que recalcarlas. En España, por ejemplo, al final de la Edad Media tenemos a Leonor López de Córdoba, ¿no? Que no solo escribe una autobiografía, la que se considera la primera autobiografía escrita en castellano,
sino que era valida de la reina Catalina de Lancaster, que era reina regente y que tuvo también bastante poder por la muerte del marido y la minoría de edad del hijo, ¿no? O sea, que no solo el conde duque de Olivares está por ahí, que era válido, también ha habido validas en la historia de la monarquía española, ¿no? Y sin embargo, nadie te lo cuenta, ¿no? O sea que el tema de la Edad Media es, hay más luz. Tenemos a las trovadoras, las mujeres en los conventos también aprendían a leer como mínimo. Hay que ampliar un poquito el horizonte, ¿no? de esa Edad Media oscura y ultramasculina que nos han vendido. Porque sí fue ultramasculina, pero las mujeres, como en todas las épocas, supieron encontrar sus caminos, ¿no? Sí, porque la Edad Media tiene también fama de violencia, de historia negra, no sé. Sí, de oscuridad Sí, absoluta, sí, qué de feo. guerra, de maltrato, de... Sin duda lo hubo, vamos a ver, ¿no? Es lo que decía, no hay que pretender un paraíso, ¿no? Pero bueno, hay casos que yo creo que es necesario rescatar. Claro. Sí, porque no sé si fue en la Edad Media o en la época posterior donde las mujeres preferían, bueno, habían mujeres que se metían en conventos a pesar de que no tenían vocación, porque en un convento sí que tenían acceso a la educación, entre comillas, ¿no? Por lo menos podían acceder a libros, podían acceder a enseñarse a leer y a escribir. Y, Claro, o sea, que también nos habla un poco mal de cómo vivían las mujeres en los matrimonios. Supongo que sufrirían muchos tipos de violencia y la doble mochila que todavía la llevamos cargando, que es lo que estabas comentando tú, el trabajo fuera, el trabajo dentro, y encima soportar al marido. claro, Y no es sé, que sí, es muy revelador que algunas mujeres dieran una salida en una otra institución súper patriarcal que es la iglesia, y más la iglesia de aquella época. sí, es que yo creo que buscaban sus salidas, vamos a ver. Y claro, ellas, como digo, estas mujeres que preferían el convento al matrimonio también eran mujeres eh, con dinero. Entonces tenían un poquito un margen, ¿no? Desde luego, preferir recluirte en un convento. En la Edad Media, la mayor parte de los conventos eran de clausura. Preferir recluirte. Y eran pobres. O sea, vamos a ver, aunque las que estaban dentro tenían dinero, en realidad los conventos no abundaban en la riqueza, ¿no? Y preferir someterte a eso, a, a una vida en matrimonio, pues es muy revelador. Luego hay que tener en cuenta que la tasa de mortalidad femenina en época fértil era terrible. Estas eran mujeres que se pasaban la vida pariendo. Yo qué sé, 10, 13, no sé cuántos embarazos, ver a hijos morir. Claro, el cuerpo termina agotado. Eh, si tú estás en esa, yo qué sé, tienes 15 años, te están intentando casar y oyes todo eso, ¿no? Es que en realidad eh, una de las cosas que digo siempre es que la mujer cuando se casa eh, no es que se entregue ella, es que entrega su capacidad reproductiva al nuevo linaje. Ujú. Claro, sabiendo lo que te espera y teniendo un poquito de conciencia, es lógico que prefieras la otra vida, ¿no? Sí, porque algunas hasta tenían pánico al embarazo, porque evidentemente morían Claro, muchas, nacían muchos bebés muertos o morían a los pocos meses y claro, era dolor sobre dolor. y luego estaban solas. Ujú. Por un porcentaje probablemente alto de las madres de esas mujeres habrían muerto dando a luz. Entiendo que se generaría cierta historia familiar de... Claro, es un cúmulo, ¿no? de experiencias femeninas y de transmisión también de experiencias que tampoco nos ha llegado. Y que, y Entonces, que, sí, y que son súper importantes desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista de las mujeres tener referentes en la historia, que tenemos cuatro.
Sí, Y si encima nos, sí, si encima nos lo reducen a Margaret Thatcher, por ejemplo, pues la verdad es que no salimos muy bien paradas, pero bueno, es que es verdad, no voy dices, a a hacer ver, es que es verdad, es que no te cuentan la verdad ni de Isabel la Católica, ni de todas estas mujeres, y de Juana la Loca, que se le quedó Juana la Loca, cuando yo siempre digo que no, no es Juana la Loca, es Juana de Castilla, empecemos a llamarla así, y, y bueno, y seguimos. Y menos mal que ahora pues tenemos varias compañeras que se dedican a recuperar todo esto y a hacer un trabajo, la verdad es que valiosísimo. Sí, pero es muy complicado, ¿eh? Porque conseguir que una amplia parte de los... Conseguir que la gente se interese por eso es súper difícil. El Ujú. año pasado, ¿qué el año pasado? Se me está haciendo eterno. ¿Qué fue? En febrero o así, pues nada, 2 semanas antes del confinamiento, una cosa así, charlaba con un profesor de secundaria, ¿no? Que es profesor de Historia del Arte, pues para hablar un poco del proyecto y tal. Y me comentaba que los chavales tienen el interés justito, pero justito, mmm, por, no por la historia de las mujeres, por cualquier cosa que, que les dé trabajo, no sé, ellos tienen un currículum, ¿no? Que seguir, porque luego se van a ir a selectividad y les van a preguntar esto y esto. Entonces no dedican tiempo a otras cosas porque en realidad les están diciendo que no sirven para nada, porque eso no va a entrar en las pruebas finales, ¿no? En las pruebas que de verdad importan. Entonces, intentar motivar a esas chicas y chicos a hacer más, ese es realmente complicado, es realmente complicado y depende un poquito también del motu propio del profesor o profesora. Sí, porque parece que los chavales y las chavalas estén, o sea, no, no vayan a aprender, sino que van a probar un examen o a Y sacar eso es nota para poder negativo. estudiar lo que les gusta. Y eso es la pena, la verdad. Y luego hay otro problema añadido que creo yo, y es que en los colegios, desde siempre, y creo que no ha cambiado, nos han enseñado, en el caso de la historia, historia de los grandes acontecimientos, no es historia política casi casi, o sea, dicen historia, pero no, es historia política. Ujú. Eh, a las mujeres te las pierdes ahí. Claro, Está te toca Isabel la allí Católica y en la poco más. historia de España, te rescato en la historia política que nos han enseñado a Isabel la Católica y A ver, segunda, Isabel II. María Cristina me quiere gobernar, que yo creo fue por la cancioncita y Pero siempre eso siguen en mal mi caso paradas, no, eso en mi caso no, las dos Isabeles sí, pero a María Cristina no. pues sí, Eh, la regente. entonces, si no te metes en esa historia más eso de la vida privada, te Ujú. pierdes a todas estas mujeres. Y en la historia de la vida privada puedes encontrar maravillosos documentos como libros de cuentas de las casas que escribían hombres. Hay varios casos, pero en los que se registran los nacimientos de niños, los fallecimientos, también se nos ha hecho creer que nunca, jamás en la historia se ha querido a los niños tanto como ahora. Y tú rastreas esos documentos y ves notas de auténtico dolor por la muerte de un niño, por la muerte de una, suelen decir, ¿no? Ha muerto, yo qué sé, Cristina, mi esposa, a la que tanto quería, que tan buenos momentos me ha dado, mi mejor amiga, hay muchísimos, bueno, a ver, muchísimos casos. Hay casos, sobre todo en Inglaterra, que tenían más costumbre de este tipo de escritura de lo privado, ¿no? Hay diarios, la correspondencia, en la correspondencia se habla con seres queridos mucho de las experiencias personales. Por ejemplo, se está estudiando también la correspondencia ahora de las mujeres de los Austria. ¿Qué decía la emperatriz Isabel? ¿No? ¿Cómo se establecían las redes entre... Los Austria estaban repartidos por el mundo en la Edad Moderna como los hijos de la reina Victoria en el 19-20. O sea, tenían todo un emporium, ¿no? Familiar repartido por Europa. Entonces, esa correspondencia, los regalos que se hacían entre las distintas mujeres de la familia Habsburgo,
cómo conseguían favores para sus propios países. Bueno, es todo un mundo que, que se lleva tiempo investigando, pero por lo que sea, no se No sale a la luz. comparte masivamente. Y No es una sale a pena. la luz. Sí, Y es una... yo estuve haciendo un curso sobre las exiliadas, ya nos vamos un poco más a nuestra época más contemporánea, Ujú, y mm, trataba también una parte de la correspondencia en la guerra de Cuba y ujú. la cantidad de información que se sacó gracias a que esas mujeres escribían a sus maridos que estaban en la guerra y esos maridos le respondían a sus mujeres, vamos, que ahí hay una documentación súper interesante. Pero claro, es que si no haces cursos así, no haces cosas así, o lo que tú dices, no lo buscas específicamente, no te sale en ningún sitio. No te sale No, como porque te... ese tipo de historia no interesa. O sea, no es culpa, vamos a ver, no es culpa de nadie en el sentido de, no, si es que la historia que te enseñan y que te han enseñado y que te van a enseñar, o sea, yo en esto no tengo ninguna esperanza, sinceramente te lo digo. La historia que te enseñan es la de los grandes acontecimientos, porque es la historia que reafirma a las nuevas generaciones en la grandeza del país, del lugar X donde viven, ¿no? Porque tú yo qué sé, a niñas y niños de 17 años, contarles que existe un diario que no es el de Ana Frank, que parece que es el único diario escrito por una mujer, bueno, por una niña. Ujú. Hablarle que existen diarios en el siglo XVII donde las mujeres te hablan de su experiencia, de cómo era su día a día, de la música que aprendían a tocar, de cómo se relacionaban con sus vecinas. Eso, el día a día, en realidad ahora pasa, el día a día es aburrido. Tú escribes tu diario personal y a veces dices, bueno, y no voy a escribir nada porque en realidad no ha pasado nada, pero en ese no ha pasado nada, combinado con otras cosas que han pasado en entradas anteriores y posteriores, al historiador, por ejemplo, eh, le da pistas, le da muchísima información. Claro. Ujú. Pero eso en realidad, ¿qué aporta? Es moderno saber cómo vivían en el siglo XVII, cómo eran las experiencias de religiosidad, por ejemplo, dentro del hogar. Eh, por ponerte un ejemplo. O el valor que se daba al trabajo dentro del hogar, por ejemplo, que era un trabajo femenino, pero que tenía valor monetario, porque ellas tejían y luego vendían, y eso ayudaba a la economía del hogar, por lo tanto, contribuías al sostenimiento de la comunidad. En el maldito siglo XIX, eso desaparece por completo y ahora, si nos damos cuenta, seguimos igual. Lo que se hace dentro del hogar no tiene valor, No, ninguno. a no ser que lo hagas para una tercera persona, porque yo sé que conozco mujeres que están cosiendo o Eso. bordando para empresas, Lo pero que que no es haces es trabajo del hogar, es lo trabajo externalizas sí, los cuidados, externalizas la crianza, todo, externalizas la limpieza, para vestirte te fías, lo fías todo a lo que te dan las grandes superficies, por ejemplo, o sea, evidentemente se llama modernidad, no tenemos que estar todas hilando, ¿no? Pero sí que es interesante hacer ese análisis. sí, sí. No, a ver, a mí sí que me parece interesante, ¿no? Porque yo creo que de aquellos lodos, estos barros, o al revés, ¿sabes? Porque todo tiene Mm, vamos, su porqué. Y sí. si vivimos ahora así, es la evolución de cómo vivían en aquella época. Entonces sí que me puede dar muchas pistas, yo creo, Y nos sobre nuestra vida. sorprenderíamos también cuando lees documentación privada, te sorprendes de cómo muchos sentimientos son comunes, o sea, no ha Ujú. variado. Hay por ahí un estudio que dice que la vida de un campesino de la época de la Francia feudal, eh, la de un obrero de la revolución industrial y la de un hombre del siglo XXI ha evolucionado. Hay que analizar, ¿no? Un obrero de la revolución industrial estaba ultra mega explotado, ¿no? Pero en cuanto a su ocupación del espacio público, ¿no? Al estima que se tiene de ese hombre socialmente, eso ha evolucionado. Sin embargo, la vida de una mujer pobre de la Francia feudal, de la Inglaterra post-revolución, post-industrial, y ahora,
no es tan diferente. Claro, de hecho también por estudiar la vida privada de las mujeres podemos saber que la violencia de género o la violencia contra las mujeres, me gusta a mí más llamarlo, es una cosa que viene vamos, desde la prehistoria Viene de prácticamente, ¿no? Y eso también pues, nos da una base para entender un poco más la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres. Y además son muchísimos tipos de violencia, no solo física. Yo suelo poner, por ejemplo, el caso de la reina María de Escocia. Creo que además en el club lo hemos hablado alguna vez. Sí. Esta señora también deja a su hijo en Escocia porque era el heredero al trono. Se la llevan, cruza Inglaterra por su propio pie y la detienen y está un año en Inglaterra antes de ser decapitada, ¿no? Sin saber cómo está su hijo, nadie le cuenta nada. Le hacen creer que todo va a salir bien, pero en realidad no hay ninguna intención. Bueno, eso es un caso. Qué sé yo, la tortura que supone tener hijos y verlos nacer. O sea, esa creencia de que no eran tan estimados los niños, porque yo he oído, ¿no? No, es que los daban nada más de cría porque en realidad no tienen nada que ver, no es que no quisieran a sus hijos, eran formas de hacer distintas, nos pueden gustar más o menos, ¿no? Pero entregar un niño a una ama de cría no era signo en absoluto de desprecio hacia ese nuevo hijo, ¿no? Entonces querían a sus hijos y ver nacer y morir a muchos de tus hijos, eso es otro tipo de tortura al que solo se enfrentaban las mujeres, porque la crianza, eso sí, estaba muy, muy, muy ligada al universo femenino. Está el gineceo, que es donde estaban recluidas las mujeres todas, o sea, la madre, las sirvientas, las damas, por ejemplo, en casos de familias privilegiadas. Hay restos arqueológicos en no sé qué castillo, en una excavación de un castillo medieval de Francia, que indican que la habitación, cuando ya hay habitaciones en los castillos, ¿no?, que permiten cierta privacidad, la habitación conyugal y la habitación de los niños y enfermos están juntas. Luego el hombre tiene unos aposentos, unas cámaras aparte para él, ¿no? Pero lo que es la conyugal y el cuidado de enfermos y de niños están juntos y comunicados por una puerta. Y ese es el universo femenino, ¿no? Por ahí va que el hombre, o sea, una vez que el niño nace, todo ocurre en ese universo femenino. Entonces, bueno, yo no soy madre, pero claro, tener hijo tras hijo y verlos morir y morir y morir y ver... Y claro, te han vendido que tu fin máximo en la vida es eso. Y la sociedad te está diciendo que es que encima estás fracasando porque no lo consigues, ¿no? O sea, son muchísimos tipos de violencia. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que se nos va a quedar corto el tiempo porque ya tenemos que cortar. Pues, yo te he dicho que a mí me das cuerda y no callo. Sí, bueno, pero da igual, pero esto tenemos que seguir otro día, porque Como cuando quieras. se ha quedado cosas en el tintero, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que ha sido una entrevista súper interesante, que nos has contado cosas que realmente pocas personas saben. Y bueno, y a mí me da pena tener que cortar, pero es que esto funciona así. Y yo Hacemos otra cuando quieras. Sí, claro, de verdad que sí. En abril tengo pensado hacer el segundo ciclo de entrevistas y supongo que te volveré a llamar para que continuemos Claro. hablando de Yo todas encantada. estas cosas tan interesantes. Me lo paso genial, además, charlando contigo. Y si hay gente que nos está escuchando, la pena es eso, que no pueden entrar a participar, que son los que están en comentarios. Sí, porque lo haremos más corto para que la gente pueda comentar. Bueno, yo quiero dar las gracias a las 4 mujeres que habéis hecho posible este espacio, a Esther, a Almudena, a Tere, a Irati, que habrá otro ciclo de entrevistas que ya os iré avisando para el mes de abril, porque es el mes del libro, y evidentemente yo lo voy a enfocar a las mujeres igual, como si fuera el mes de la escritora otra vez. Y la verdad que estoy muy contenta de haber realizado este espacio, de haber hablado con mujeres tan sumamente interesantes, y bueno, y que próximamente tendréis todos los vídeos en el nuevo canal de YouTube que estoy preparando de la libélula violeta. Muchísimas gracias, que acabéis de disfrutar de este eterno domingo que nos vuelven a meter en estado de alarma y nos vemos en las redes. Muchas gracias.
Adiós. Chao. Uy, 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 uy. Que no me deja.